Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 45, amada familia, colóquese en pie en reverencia a la palabra del Padre. Génesis capítulo 45, vamos a leer el verso 1 al 5. Y un saludo especial para toda nuestra familia en online que en este momento están conectados con nosotros. Dice Génesis capítulo 45, versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues, no os ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oremos. Padre eterno, Elohim todopoderoso, te exaltamos, te glorificamos en este día, Abba. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de venir y congregarnos, de estar atentos con nuestros corazones delante de ti. Hoy te exaltamos y te glorificamos, Padre. Te pedimos que la lectura, la enseñanza del día de hoy sea de beneficio nuestro, que lo podamos colocar en práctica y ser una casa donde tu palabra está viva en acción. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis amados, ¿cuántos se recuerdan, y esto va a ser generación de la mía también, cuántos se recuerdan cuando uno veía televisión hace mucho tiempo atrás, pero uno tenía que esperar hasta la siguiente semana para ver si el Chavo del Ocho fue a Acapulco o no? ¿Se recuerdan de esos días? Eso era muy feo. Uno veía la televisión y uno en el siguiente episodio veremos si el Chavo llega a Acapulco o no. Pues aquí estamos con José de la misma forma, ¿cierto? Lo último que supimos es de que sus hermanos están llegando a Egipto, están llegando a poder conocer y poder entender lo que está sucediendo con el hambre. Van a comprar comida a Egipto. Ellos todavía no saben. Que si le pueden bajar, por favor, porque es que tengo feedback. Y lo último que sabemos es que sus hermanos van camino a Egipto. Y en la última enseñanza hablamos acerca de un verdadero discípulo, ¿verdad? Hablamos de un discípulo en formación, que no importa lo que suceda en nuestra vida, estamos siendo formados con un propósito. ¿Se recuerdan bien? Yo llegué el domingo cuando sucedió lo de Luis Eduardo. Y Cristal le dije a Cristal: pues ya me arrepiento de haber enseñado lo que enseñé el último sábado, porque el Padre conoce los planes y está formando en Luis algo completamente diferente. Justo el día de ayer hablé con él. Les quiero contar, estaba en la Zucca, estaba preparando equipos allí. Me entró una llamada, y usted sabe que aquí entran tantas spam en todo momento, y yo y después se me prendió por allá el foco y dije: Luis Eduardo. Y mi teléfono se estaba muriendo. Corrí a mi carro, me monté en el carro, lo coloqué a cargar, lo saludé. Pude hablar con nuestro amado Luis Eduardo por primera vez. Finalmente ayer hablamos por un buen rato, y les manda saludos a ustedes. Les dice que él está bien, que está muy bien, o sea, que se siente fortalecido. Ya le está predicando a musulmanes. No sé si le dijo también al papá, a la familia. Se le acercó un musulmán, le trató de hablar de la Corán y le dijo: no, yo creo en Yeshua. Le empezó a predicar. Dice que le está hablando a todas las personas en la cárcel. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso, amén. Porque
uno diría cualquier otro, y en verdad en el mundo una persona diría, estoy en lo peor, no sé qué voy a hacer. Y Luis Ardo, estoy bien, estoy tranquilo, tengo más tiempo para leer la Biblia, puedo levantarme a orar, Hermano, un verdadero discípulo es discípulo aquí y allá. Y ayer entendí eso en la vida de Luis Eduardo. Pero qué tremendo que justo el sábado hablamos de formación y el Padre lleva a este hombre a esa formación, porque cada parte que sucede es una lección de la vida. Mi amado, no estamos en luto. Sabemos que Luis Eduardo está en un lugar donde el Padre lo ha colocado, pero que va a salir más bendecido, más fortalecido que antes. Mejor dicho, cuando ya él salga, que todo se arregle, aquí lo veremos una vez más. Amén. Amén. Bueno, mis amados, vamos a hablar acerca de esta formación. José está siendo formado, y en sí mi enseñanza hoy va a ser no solo en José, porque veamos que el versículo 18 del capítulo 44 nos habla acerca de nuestro hermano mayor, Judá. Verso 18, leámoslo. Capítulo 44 dice: entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi enseñanza de hoy está basada en una gran cantidad de diferentes personas, de José, de Judá y por supuesto de nuestro Mashiach Yeshua. Judá había sido el hombre, recordemos, había sido el varón que había dicho que se llevara a cabo eso con José. Ahora, años después, este hombre está arrepentido, no quiere romperle el corazón a su padre, no quiere aún segunda vez romperle el corazón porque Benjamín está allí, y él se acerca delante de José y le dice: mi rey, por favor. Y mientras yo preparaba esta enseñanza en el día de hoy, el Padre la depositaba en mi corazón, yo decía que para que él pudiera llegar a este momento, capítulo 18, tenía que haber sucedido la enseñanza que hicieron los pastores Leal en el capítulo 38. ¿Qué pasó? La escritura va con el sueño de José, y de la nada rompe para Judá. Judá tiene hijos, pierde hijos allí, pasa por un proceso. Los pastores lo comentaron muy bien. Y mientras yo leía el capítulo 44 versículo 18, dije: oh, entiendo por qué Génesis 38 tiene que suceder, porque Judá también tenía que pasar un proceso de rompimiento para poder llegar al versículo 18, donde ya es un hombre que ha sido procesado, que ha sido llevado a cabo, para que proféticamente veámoslo y lo entendamos de este punto. Judá es ¿quién? La tribu del sur, ¿verdad? Estamos hablando de Israel, estamos hablando de los Yehudí que regresaron. Para que esto sucediera, para que Judá se acercara, no como hombre mayor, sino como el hermano mayor de Israel, él tenía que ser procesado. Y un buen discípulo es procesado. El punto número 1 del día de hoy es: el discípulo maduro aprende a acercarse con responsabilidad y arrepentimiento. Lo digo de nuevo: el discípulo maduro aprende a acercarse con responsabilidad y arrepentimiento. Claro, el arrepentimiento o la responsabilidad de Judá en este versículo no fue forzada por Dios, sino que Dios lo pasó por un proceso para que ahora Judá se pueda acercar a José, hablarle extensamente, y ahora es un Judá completamente diferente, procesado, rompido en responsabilidad de saber que es el hombre mayor, pero que tiene un proceso que lo ha llevado hasta este punto. Mateo capítulo 5 versículo 3, vayamos allí. Mateo capítulo 5 versículo 3. Estoy desarrollando por todos los ámbitos al punto que quiero llegar en el día de hoy, así que téngame un poquito de paciencia. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice la palabra: bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, un discípulo maduro entiende su posición aquí en la tierra, entiende su actitud, su posición y la manera como tiene que comportarse. Yeshua nos habla de esta misma forma. El discípulo verdadero no se acerca a Dios, escuche bien, con excusas, sino con un corazón rendido. Ahora, proféticamente vayamos y hablamos de lo obvio. Estamos hablando de que José es una tipología de Yeshua, Judá es Judá, y Judá es el pueblo yehudí que no ha reconocido a Yeshua y que un día, dice la palabra, que lo verán y llorarán y lamentarán. Y hay ese reconocimiento, lo hemos hablado muchas veces desde el púlpito, pero veamos también que en la vida de Judá, una vez más, ha habido un proceso y nosotros tenemos que aprender acerca de los procesos para poder acercarnos delante de Dios en una manera genuina, en una manera respetuosa. Y antes de revelar más en este punto, vamos al punto número 2 del día de hoy, es que la revelación viene cuando el discípulo aprende a descansar en el diseño de Dios. Quédese con el diseño de Dios para el punto número 2. El diseño de Dios, déjalo en el punto 2, diseño de Dios, o la revelación del diseño de Dios. José se revela en un momento y él toma como cada parte, porque él quiere ver si el sueño que él tuvo verdaderamente se va a llevar a cabo. Vayamos a Génesis capítulo 45, versículo 1 de nuevo. Génesis 45. A mí me parece tan interesante esta historia que definitivamente tenemos que aprender tanto del discipulado en estos hombres de Dios que el Padre dejó. Génesis 45:1, comenzamos con él en el día de hoy, decía: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. José entiende algo extraordinario y después dice unas palabras a sus hermanos. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Un verdadero discípulo entiende el proceso de Dios, que a veces ese proceso no solamente es para mí, sino para mis generaciones. ¿Qué vas a pasar a la siguiente generación? ¿Cuál es el proceso que Dios ha colocado en tu vida hoy que tú no quieres que tus hijos pasen en el futuro? José aprende algo y es tan extraordinario porque José no se coloca como el egocéntrico virrey. Al principio lo hace, pero después él entiende y él dice: yo sé que todo lo que yo he pasado, todo lo que ha pasado en mi vida, ¿es para qué? Para la preservación del pueblo de Dios. Y a lo mejor tú estás pasando por un proceso en este momento en tu vida. A lo mejor hay algo en tu vida y tú dices: pero ¿por qué yo? ¿Por qué no él? Y Dios nos está diciendo que en el día de hoy, si estamos siendo procesados como lo hemos venido hablando, es porque Él quiere hacer cosas grandes por medio nuestro. Y José lo entendió. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 26. Comencemos a comparar esta hermosa tipología de Yeshua también, como él viene, no es reconocido por sus hermanos, como él llora muchas veces por Israel, así como José lamenta justo en este mismo punto. Yeshua, por supuesto, es una tipología una vez más aquí en la vida de José. Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice la palabra: no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Vea cómo el mismo lenguaje, las mismas palabras de José son reflejadas también en Yeshua. Ahora hablemos acerca del linaje de Yeshua. ¿De quién es el linaje de Yeshua? De los hermanos de las 12 tribus. ¿De quién viene? De Judá. ¿Y quién es el que se acerca a José y le dice: mi rey, vea? ¿Quién es? Judá.
Qué hermoso es saber que aquí hay dos tipologías. La Biblia nos está enseñando dos tipologías: el soñador, el que muere por sus hermanos, el que preserva la vida, y al frente de él está el linaje escogido que después llevaría a David y después a nuestro amado Yeshua. Qué tremendo es como la Biblia nos está enseñando lecciones proféticas, que cuando nosotros somos obedientes, así como fue José, cosas grandes suceden en nuestra vida. Punto número 3. El Mesías se revela como aquel que sufre antes de reinar. Si hay alguien que nos enseña, obvio, es nuestro propio Mashiach. Viene, muere, resucita el tercer día, pasa tiempo con sus discípulos y dice la palabra después: voy a hacer una morada. ¿Para quién? Para vosotros. José, virrey de Egipto, es pasado por el desierto, tirado en un hueco, llevado a la esclavitud, colocado en la cárcel, se convierte en virrey y después les da al pueblo de Israel la tierra de Goshen. Morada, ¿verdad? Un lugar, un aposento, un lugar. Veamos esa tipología de lo que la Biblia nos está enseñando una vez más en la vida de José y en la vida de nuestro amado Yeshua. Isaías 53:3 nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo no sé si usted se ha imaginado ese momento, pero si este momento de José y sus hermanos fue tremendo, fue fuerte, imagínese cuando la tribu de Judá, las ovejas perdidas de la casa de Israel, reconozcan al Mashiach. O sea, el momento que será, el momento tan hermoso, dice la palabra, que llorarán, que lo verán y dirán: ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no lo veíamos? Ahora, cuando digo este comentario, nunca estoy hablando mal de mi amado pueblo yehudí, pero lo que digo es que un día la palabra dice que ellos lo verán y llorarán por él. Pero ¿sabe qué? Nosotros ya lo reconocemos. Nosotros ya sabemos quién es Yeshua. Nosotros ya sabemos quién es el Mesías, y por eso la palabra que quiero dar en el día de hoy en el discipulado es: tenemos que ser buenos seguidores del Mashiach. Tenemos que ser hombres y mujeres que entienden el llamado profético que Dios nos está dando en este tiempo. Porque si hay algo, yo le quiero decir algo, en este momento usted puede decir: yo estoy pasando por el proceso, pero ¿sabe qué? En este momento el Padre está depositando bendiciones de lo alto en nuestra vida. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento lluvias de bendiciones para nuestra vida espiritualmente, porque en el proceso es cuando Dios comienza a bendecir. Cuando estamos siendo procesados, Él comienza a traer paz a tu vida, adoración a tu vida, exaltación a tu vida. O sea, eso es la respuesta automática de un buen discípulo. Pero cuando uno está haciendo esas cosas, ¿quién puede entender lo que estoy diciendo? De que uno comienza a sentir presencia de Dios más que cuando no estaba siendo procesado. Porque cuando estamos en el proceso, Dios nos bendice. Una vez más, Yeshua también lloró por Jerusalén, vio la tierra santa, vio el templo y lloraba y lamentaba. ¿Por qué? Porque no lo reconocían. Lo mismo José dice que él se escondió en una esquina y lloraba y lamentaba por lo que estaba escuchando de sus hermanos, porque aquí había un discípulo emocional y había un discípulo de reino que sabía que algo grande estaba sucediendo, pero él también, al escuchar a sus hermanos hablar entre ellos, él decía: yo pensaba que esto nunca iba a suceder. Claro, años y años después, recordemos la novela que estamos viendo. La novela es que sus hermanos lo tiraron a un pozo y dijeron: adiós, nos fuimos, adiós, y lo vendieron después como esclavo. No ha sabido de su padre. Su primera pregunta es: mi papá aún vive. O sea, entendamos el proceso tan difícil que pasó José. A veces no lo podemos olvidar porque ya nos conocemos la historia, pero actúe como si fuera la primera vez que usted está entendiendo esta historia, porque José ha pasado un proceso de procesos. Si el proceso suyo es económico, ok, pues todos pasamos por ello, pero que sus propios hermanos lo tiren a un pozo, lo vendan como esclavo, eso es proceso. Eso es proceso. Ahora, yo no estoy menospreciando los procesos que estemos sucediendo, no, para nada. Pero lo que José nos está enseñando es que cuando estamos en el proceso hay un propósito.
propósito. Un buen discípulo contesta: Padre, ¿qué me quieres enseñar? Cuando estamos siendo procesados, la respuesta no puede ser miedo, rencor, ira, no sé, todo contra Dios. La respuesta de un buen discípulo, escuche, un buen discípulo. El mundo responde como responde, pero un buen discípulo responde, como dijimos con la pastora Carlita, Hineni, estoy disponible, Padre, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar en medio de estas pruebas? Número 4, el discípulo aprende a leer su historia desde la soberanía de Dios. Vea, si todo esto no sucede, Jacob y sus hijos se mueren en Canaán. La promesa abrámica, Abraham, Isaac y Jacob, frena. O sea, Dios tendría que haber comenzado en el razonamiento humano. Dicen, bueno, vámonos a irnos con Labán. ¿Qué les parece Labán? ¿Qué les parece el tío Labán por la promesa? Dios tenía un plan de proceso que iba a formar para que usted y yo estuviéramos aquí. Imagínense si usted hubiera ido por la bendición de nuestro tío Labán. Ay, Dios mío. O de Saúl. La bendición corre por la promesa, y eso nos da un punto muy esencial. Un discípulo sabe que la promesa me cubre, que la promesa me lleva. Si Dios ha colocado en tu vida una promesa, es porque Él la va a llevar a cabo y Él es fiel. Vea, si una persona que no conoce de Dios escucha lo que la pastora Carlita dijo hoy, digo, alguien del mundo, no aquí, diría, ella está pero loca. O sea, para el razonamiento humano, mi esposo no ha podido trabajar todos los días de la semana, solo trabajó 2, con eso solo podemos dar el diezmo, y dimos el diezmo. Cualquier persona del mundo, no aquí, del mundo, diría, mal, está chiflada. Pero un buen discípulo reconoce lenguaje del reino para poder llevar a cabo lo que estamos hablando en el día de hoy. Cuando ella lo dijo, todos dijimos amén. No es porque estábamos locos, porque en el reino la promesa nos lleva a cabo. Lo que quiero que entendamos en el día de hoy: si el Padre ha depositado en tu vida promesa, que lo ha hecho, Él va a preservar tu vida y tu familia. Génesis 45 en el versículo 8 dice: escuchen, muchachos, no me enviaste tú aquí, sino Dios me envió a este lugar. Esto una vez más va conectado con lo que estoy diciendo. Para poder llegar a decir palabras como Génesis capítulo 45 versículo 8, no te estoy hablando que tienes que estudiar masterclass, doctorado, teología, no sé, todo lo que quieras para tú poder responder de esta forma. No, Génesis 45 versículo 8 es Hebreos 11:1. Esta es la fe. Es pues la fe. Escuche, no colocó requisitos. Tienes que estudiar 4 años, 8 años, 16 años para poder entonces entender y decir: no me enviaste aquí vosotros, sino Dios. Lo que necesitamos es fe, es valentía, es victoria, que Dios está obrando, que Él me ha entregado una promesa y que todo lo que Dios hace es para bien. Romanos 8:28 dicen: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Ahora, entendamos, ¿no? No es el que I love God, me coloco la camiseta y la cadenita y no, es el que vive conforme a su palabra. El que ama a Dios es que un discípulo que verdaderamente ama, está apasionado por Dios, que está conectado con Dios, que está conectado en la alabanza y en la adoración, que está buscando de su reino. Ese es un verdadero un verdadero hombre y mujer que ama a Dios. Un verdadero discípulo ama a Dios. El discipulado transforma nuestra manera de interpretar aún el pasado. José, como buen discípulo, dijo: todo lo que pasé, todos los años de cárceles, todas las traiciones, todas las cosas que sucedió, tiene que haber sido por algo. Porque era un hombre de fe. Y cuando yo estaba donde está la pastora Cristal sentado reflexionando en esto, yo siempre le digo, Cristal es testigo, yo le digo: Padre,
Dame esta montaña para tu victoria, que seas tú el que hable. Y cuando estaba allí sentado pensé y dije, aquí hay algo también muy hermoso que no lo tenía preparado, pero entienda esto. Para poder José ser ese hombre, tenía que venir de una familia de reino. Para que él pudiera responder de esa forma, es porque en casa hubo una formación espiritual. ¿Sí me hago entender? José no es de que respondió tuvo un sueño solo porque sí. Lo hubiera podido hacer si Dios quisiera. A Noé lo escogió entre muchos. Pero aquí el Padre nos está enseñando que tenemos que tener familias de reino para poder entender y tener futuros Josés, para poder tener mujeres de reino. Escuche esto, aún en posiciones altas. Yo en estos días hemos estado, yo no sé si ustedes han visto, pero hemos estado arriba, abajo, por todo lado. El domingo, el lunes, Washington, el lunes o el domingo creo que fue. Otra llamada y otra salida así de la nada, empaquen las maletas, vámonos. Y tuvimos que salir para Washington, ir a una reunión. Y cuando estaba allí en Washington, no fue para pasear ni nada, no se preocupen, solo fue una reunión. Pero cuando dijimos, firmamos los papeles, nos levantamos temprano con el pastor Sebastián, la pastora Cristal y fuimos. Y cuando pasamos por la Casa Blanca, paramos allí, nos tomamos una foto. Eso vino a mi mente. Porque venía con la información de Luis Eduardo. Hasta la pastora Cristal dijo, vamos a decirle que lo dejen soltar. Vamos a hablar con Trump. Vamos a decirle lo bueno que es Luis Eduardo, lo hermoso que es esta persona para nuestra comunidad. Y no le estoy mintiendo lo que estoy diciendo, que dentro de mí yo dije, es nuestra culpa no tener a nadie ahí en la Casa Blanca que nos represente. ¿Sí me hago entender? En el Congreso, en el Senado, tienen que haber personas de esta comunidad, israelitas, que vayan y representen los valores bíblicos. Los hay, yo no estoy diciendo que no lo haya, pero tienen que haber personas que lleven la Torá otra vez al Capitolio, que lleven la palabra del Rey. ¿Y por qué no puede ser uno de nuestros hijos? Vea, esto no es un... Hemos estado en reuniones con la pastora Cristal de ese nivel en estas últimas semanas, tratando de hablar con personas, y tuvimos una reunión especial con el congresista director del Partido Republicano de Carolina del Norte. Nos invitaron a una reunión personal con él, no esta reunión sino otra. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted puede estar seguro, hermano, que yo, aunque haya arreglado mis papeles de migración, yo estoy peleando por la comunidad. Porque tienen que haber personas que estén en esos lugares, que estén hablando de las cosas. Cuando hablamos de la comunidad en general, le quiero decir algo que es muy importante. Hablábamos con él. La comunidad latina no estamos enviando jóvenes a las universidades. Por lo cual, si en este momento no enviamos jóvenes a las universidades, hombres sabios, mujeres sabias, el futuro no es prometedor para el pueblo latino. Porque el pueblo americano conoce la importancia de la universidad. Por eso cada vez que un joven se gradúe de la universidad, como ha sucedido en esta congregación, es una victoria sobrenatural. Porque, lo digo con respeto a todos los hermanos, los que han llegado a este país, ustedes han venido aquí, bueno, sí, por sobrevivir, pero yo espero que usted haya venido a este país para que sus hijos salgan 3 veces más adelante, ¿sí o no? Yo no creo, dice la palabra, un buen padre ama a su hijo. Yo no creo que usted lo trajo a este país para perderse. Usted lo trajo a este país para que, haber cruzado una frontera, ha hecho todo lo que tuvo que hacer para llegar a este país, para que él tenga un mejor futuro, es para que él salga adelante. Nosotros hablábamos con mi hermano Sebastián y David y decíamos de unos, lo digo con todo respeto, de unos campesinos de Boyacá que fueron a Bogotá, que criaron a mi padre Roberto y a sus hijos. A mi padre Roberto empujar la línea, venir a Estados Unidos de América y poder estar aquí. Mi padre hizo un esfuerzo por tal eso, y yo tengo que ser responsable al esfuerzo de mi abuelo Miguel, a mi vida, de la vida de mi padre y a mi vida, para sacar mi familia al futuro. ¿Cómo lo hacemos? Casas de reino, familias de reino, enseñando una vez más el respeto en casa. No sé en México, yo sé que
en Colombia es así, Cristal lo sabe. Párese, dé la mano, salude, diga adiós, diga buenas noches cuando se va de una casa. Si me hago entender, aún esas cosas son tan importantes y a veces podemos colocarlas a un lado mientras estamos distraídos en el mundo. Pero José una vez más nos enseña que Jacob había pasado tiempo con José. Le había enseñado la Torá, le había enseñado la Biblia, para que José pudiera llegar, escuche, a ser virrey de Egipto, no cualquiera. Tanto que la Biblia dice: usted es como padre para el faraón. ¿Se acuerda que el faraón le dijo: no te hago más que yo, pues porque yo soy el faraón, pero te coloco este anillo como si fueras, mejor dicho, el faraón? Y después en la escritura dice: pero te hago, tú eres como padre del faraón. O sea, estamos hablando de José se convirtió en un hombre tan importante en Egipto por la soberanía de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Número 5. El discípulo se convierte en instrumento de reconciliación y de vida. Por eso quiero decir hoy, para que José respondiera de esta manera, es porque había cambiado su manera de pensar y había entrado en una manera de discípulo del reino. El virrey de Egipto hubiera podido decir: llévensemelos a todos y cuélguenlos. Si José no hubiera entendido su discipulado, si José no hubiera entendido el proceso, ay, carne comida, aquí están los que me vendieron, aquí están mis hermanos que me tiraron a un hueco, los voy, a matar, ya soy virrey de Egipto. Para que todo esto sucediera, Dios tuvo que haber trabajado con José, con sus hermanos, con Judá, con el propio faraón, porque dice la palabra que aún Hashem trajo hambre a la tierra para que este momento sucediera y se llevara a cabo. El punto esencial de un buen discípulo es que entiende que esto no se trata de él, se trata de él. No se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso, se trata de ti, Señor. Dime qué es lo que tú quieres hacer, dime por dónde ir. ¿Qué cosas quieres que haga con mi trabajo? ¿Qué quieres que haga con mi casa? Padre, dirígeme. Llévame por donde tú quieras llevarme, Señor. Yo quiero caminar donde tú quieres llevarme. Un verdadero discípulo está en comunicación con Dios. No tenemos que llegar a los procesos, como lo he mencionado, para entonces orar. No tengo que llegar al proceso para entender lo más básico, que es la oración, la alabanza y la adoración. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: Dios nos reconcilió consigo mismo por Mesías, por el Mashiach, y nos dio el ministerio de ¿qué? La reconciliación. Un verdadero discípulo sabe responder en las situaciones difíciles. ¿Fácil? No. A veces yo creo que solo la pastora Cristal y a lo mejor mi familia conocen cuando se me sale, no sé si el Mateus o el Alfaro, o los dos juntos. Pero tenemos que llevar un proceso de reconciliación. Tenemos que saber responder en las situaciones de la vida de una manera de discípulo. No como lo vimos en los hombres, no como Kefa, como Pedro, sino como el ungido, el hombre de Dios que Dios quiso transformar. Mis amados, no, en Israel Casa Integral no celebramos el año nuevo, pero tampoco podemos ser ignorantes que va a comenzar un nuevo ciclo. La pregunta en este 2025, al terminar este año, es: ¿qué has aprendido este año? ¿Qué has subido en tu fe? Al hacer una reconexión desde que comenzamos este año ha sido fuerte, ha sido duro. Pero ¿qué has aprendido? Ok, fue duro, listo. Para todos fue difícil, está bien. No estoy diciendo que sea menos difícil para todos.
pero ¿qué aprendiste en el proceso para no repetirlo en el 2026? ¿Qué vamos a cambiar en aproximadamente 3 días, 4 días? ¿Qué voy a cambiar? ¿Me voy a convertir en un buen discípulo? Bueno, eso no tengo que esperar hasta el 1 de enero. Puedo comenzar yo hoy a ser un buen discípulo, ¿cierto? Pero ¿qué aprendiste? Esas conversaciones son tan importantes entre esposo y esposa. Las tenemos, Cristal y yo, y decimos, bueno, ¿este año qué? ¿Qué vamos a hacer para el siguiente año? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué cosas necesitamos mejorar? Son conversaciones que son necesarias, y los negocios, las empresas las tienen. ¿Cómo no una familia de reino también tenerlas? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué cosas vamos a colocar a un lado? ¿Qué cosas vamos a cambiar como familia? Este año no se celebró Shabbat en la mesa, solo lo celebré solo la mujer de casa. ¿Qué va a suceder? Porque el 2026 económicamente suena ser un buen año en Estados Unidos de América, en el mundo. Por efecto, si aquí es bueno, es en el resto del mundo. Todos los números dicen que va a ser un año extraordinario, y eso suena hermoso para el oído en este momento, porque hemos pasado por el proceso. Y si Dios nos saca verdaderamente del proceso del que estemos viviendo, sea lo que sea, ¿has aprendido la lección? ¿O el 2026 va a ser otra vez otro año duro para tu vida? Va a ser el 2027 otro año duro para tu vida porque no aprendiste los procesos. Yo espero que el 2026 sea un año de discipulado para nosotros, donde finalmente vamos a ser buenos discípulos. Lo digo con respeto. Luis Eduardo me dio permiso de decirlo. Él me dijo, al estar en este lugar, obvio, si usted ha estado en ese lugar o en un lugar así, él dijo, he entendido muchas cosas. He entendido que necesitaba pasar más tiempo con él. Necesitaba estar más conectado con él, y ahora lo puedo estar. Pero siempre lo hemos dicho, Dios me tiene que llevar hasta un lugar así para entender eso. O sea, te tienes que romper la cabeza 3 veces como para entender que tienes que orar. No estoy diciendo en el caso de él, yo no sé, verdaderamente él está haciendo una introspección de su vida. Pero Dios te tiene que llevar hasta esos lugares para tú entender eso. Uy, qué necios somos. Qué malos discípulos somos. Tenemos que tener una quiebra económica, un proceso con nuestros hijos, lo que sea, para entonces nosotros decir, Padre, aquí estoy, Señor. Eso no es verdadero discipulado. Eso es buscar a Dios a medias. Y hoy Dios nos está enseñando eso por medio de este discipulado. ¿Sí es? Ser la diferencia, como decimos, sagrado o profano. Amados, seamos buenos discípulos del reino. Sepamos responder como respondió José. Mateo 11:15 dice Yeshua, no lo tiene que buscar. Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí nadie le falta un oído. A todos los tenemos. Y Dios hoy nos está llamando a entrar, como dijo la pastora Cristal, en lo sobrenatural. La preservación de vida de José permitió que entonces las 12 tribus se movieran a Egipto. Y algo interesante que yo no sé si lo he leído y hasta hoy me cayó en cuenta. Para cuando José ya está en Egipto, las 12 tribus están en Goshen. ¿Quiénes eran los esclavos en ese momento? Sí habían esclavos. ¿Quiénes eran? Bueno, ya se habían vendido las quintas partes, entonces los mismos egipcios eran esclavos. Los mismos egipcios eran esclavos porque tuvieron que vender sus terrenos por la comida. Y ahí hay una lección del campo y la ciudad, porque era por preservación de vida de Canaán ir a Egipto, pero el mismo Jacob le dice, prométeme que cuando me muera me llevas de regreso a Canaán. Después José, ya le estoy dañando la película, pero después José muere, por si no lo sabía. José muere y le dice lo mismo, no vayan a dejar mis huesos aquí tampoco. A mí cuando ustedes salgan de aquí, porque van a salir, una vez más, hombre de reino, conoce el futuro, entiende el futuro, me llevan también. En esos entonces, solo es como dato familiar, por si usted no lo sabía, bueno, los que fueron a Washington vieron ¿cómo se dice? Coffins.
Ataúd, ¿vieron los ataúd? ¿Se recuerdan en el Museo de la Biblia? Un ataúd, ¿cómo se veía? En sí lo que agarraban eran los huesos cuando ya quedaban y los metían en esos ataúd. O sea que imagínense al pueblo de Israel también saliendo con los huesos de José, el hombre, el sueño prometedor. Gracias a Dios hoy no dije nada del hermano Douglas. No, dije un hombre de reino, ahí está, un hombre de reino, amén. Mi amado, vamos a entrar este año y vamos a hacer la diferencia. Yo espero que yo espero primero que los pastores regresen también, pero yo espero que yo no tenga que predicar Bajigash el año siguiente y tener que decirle lo mismo. Seamos la diferencia. Llevamos ya más, ¿cuántos años de ministerio? 23. ¿23? Que se sienten como 50. Son 23 años donde a 23 años ya es un hombre maduro, ya no es un bebé recién nacido. Ya es un hombre que ha pasado los 18, lo cual está apto para la guerra también. Y a estos 23 años de ministerio, o sea que no estuviste al principio, no hay problema, pero son 23 años donde aquí se ha predicado la palabra del Eterno y donde hay una responsabilidad como Israel Casa Integral en las naciones, como Israel Casa Integral aquí, de ser hombres y mujeres de reino. Por eso espero que en esta siguiente etapa, cuando los pastores regresen, podamos recibirlos, sí, lo que quieran hacer para ellos, pero recibirlos hombres y mujeres diferentes. Amén. Nos conectamos, estamos en oración. La pastora Carlita se toma el tiempo de programar todos los diferentes episodios de las Aliyah. Ahorita cuando ella estaba diciendo eso, yo decía, deberían cortarlo en internet, porque dice, si no leyó en la semana, pues X, no, mal, horrible. Si no escuchó el audio, también mal discípulo. Si no se conectó a la lectura de la Torá, hubiera dicho, entonces está pero mal. O sea, de verdad, todo lo que dijo y todavía aún hoy, ¿cuál es el parashá de hoy? O sea, si me hago entender, necesitamos crecer, familia, necesitamos madurar, necesitamos levantarnos en la fe y ser hombres y mujeres soñadoras que entienden los procesos, que hay llamado profético para lo que el Padre quiere hacer. Coloquémonos en pie en el día de hoy. Una vez más les digo, como dijo Yeshua, Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Escuche, dígale a su mente, que oiga. Camilo, que oiga. No me diga a mí, dígaloselo a usted. Que oiga, que por favor, Señor, quites cualquier cera que haya en mis oídos espirituales. Señor, quita de mí la música que hay, las cosas que no están. Aquí estamos, amados. Quita de mí, coloca en su mente, Señor, quita de mí la distracción, quita de mí cualquier cosa que me esté impidiendo ver, Señor, tu promesa. Padre eterno, quita de mí las cosas que no te agradan. Quiero ser un buen discípulo. Quiero contestar como contesta un discípulo del reino después de 20, 18, 5, 10. Padre, quiero ser un buen discípulo. Vamos, ore usted, yo no voy a orar por usted. Ore usted al Padre. Pídale perdón si no ha sido un buen discípulo. Si no aprendiste la lección en el 2025, la repetirás en el 2026, familia Easy. Si no has aprendido la lección, te romperás la cabeza de nuevo hasta que aprendas la lección, que todo se trata de Él y para Él. Mi familia es tuya, Padre. Mi familia es tuya. Padre, mi matrimonio de mi esposa Cristal y yo te pertenece a ti. Lo depositamos en ti, Señor. Depositamos en ti nuestra vida, depositamos en ti nuestros sueños, depositamos en ti todo, porque tú conoces y tú eres nuestro Padre, Señor. Depositamos en ti nuestro futuro, porque tú ya estás en el futuro, Señor. Depositamos en ti en la siguiente generación de hombres y mujeres. Ayúdanos a crecer una familia de reino, Señor. Que sepan responder como José, que lleguen allí a Washington, que peleen por nosotros, que lleven la palabra de Dios.
Padre, oramos en este día por perdón tuyo, Padre, si no hemos sido buenos talmidim tuyos. Pero mi temor por dentro, Padre, es que entre por un oído y salga por el otro, Señor. Por eso hoy te pido que traigas un llamado profético a nuestra vida. Padre, activa un discipulado de fe en esta casa. Activa un discipulado de hombres y mujeres que te busquen, que te agrade, Padre, vernos. Oh, Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por depositar en nosotros esta confianza tuya. Te pedimos que hoy podamos ir a casa y llevarnos esta palabra del resto de la semana. Padre, yo te pido que bendigas la vida de Luis Eduardo allí en ese lugar, Padre, junto con todas las personas que están con él. Que la luz que hay en él sea tan brillante que la gente corra a conocer más de ti, Yeshua. Padre, yo te pido que coloques en él bendición sobre bendición. Te pido que en el nombre poderoso de Yeshua, ese caso de inmigración que se está peleando, Padre, sea tu voluntad perfecta. Padre, este es un muchacho que ha seguido adelante, que ha peleado la batalla y que ha querido hacer la vida bien como un discípulo. No perfecto, pero ha salido adelante, Padre. Y como comunidad de Israel Casa Integral nos unimos, Padre, a pedirte que tu shalom, tu bendición esté sobre él, Padre, y que su lenguaje sea como la del reino, Padre. Padre, que aunque él no tenga ese shofar, ese centinela, pueda rugir en esa cárcel, Señor. Padre, que la gente pueda conocer más de ti, porque todo lo que tú haces es con propósito, Señor. Padre, y nosotros que estamos libres, que estamos aquí afuera, Padre, ayúdanos a conocerte más a ti, a rugir donde quiera que vayamos, a llevar tu luz del reino, Padre, a las naciones, a ser un buen pueblo, maduro, que te cree y que tiene fe. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén.